La consagración del tabernáculo. La presencia de Dios habitando entre su pueblo. En el libro de Éxodo, capítulo 40, se nos presenta un momento crucial en la historia del pueblo de Israel, la consagración del tabernáculo. Después de una larga travesía desde Egipto, tras haber recibido la ley en el monte Sinaí y haber sido instruidos en cada detalle de la adoración, llegamos al instante en que Dios establece su morada en medio de su pueblo. No se trata solo de una estructura o una ceremonia religiosa, estamos hablando de la manifestación visible de la gloria de Dios entre los hombres. Este acontecimiento marcó un antes y un después en la relación entre Dios e Israel. Desde el principio, Dios había expresado su deseo de habitar entre su pueblo. En Éxodo 25:8, Él le dice a Moisés, «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». No era una relación distante, sino íntima, cercana, basada en la obediencia, la santidad y el amor. El tabernáculo era el lugar donde el cielo tocaba la tierra, donde el Dios eterno se encontraba con sus redimidos. Cuando llegamos a Éxodo 40, todo está preparado. Los materiales fueron recolectados, las instrucciones seguidas con precisión y los artesanos guiados por el Espíritu de Dios. En Éxodo 31:1-6. Moisés, como líder obediente y siervo fiel, cumple cada mandamiento divino con exactitud, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Éxodo 40:16. Este versículo es clave, pues revela que la presencia de Dios no se manifiesta en ambientes de rebeldía, sino en contextos de obediencia reverente. El día de la consagración fue especial. En el primer mes del segundo año, el día primero del mes, se erigió el tabernáculo. Éxodo 40:17. Cada mueble fue colocado cuidadosamente, el arca del testimonio, la mesa con el pan de la proposición, el candelabro de oro, el altar del incienso, el altar del holocausto y el lavacro. Todo tenía un propósito simbólico, señalando a Cristo y su obra redentora. Por ejemplo, el arca del pacto representaba la presencia de Dios y contenía las tablas de la ley. El propiciatorio sobre el arca anunciaba la necesidad de expiación, lo cual se cumplió en Cristo, nuestro mediador. Hebreos 9:11-12. La importancia de la consagración del tabernáculo no solo radica en lo ceremonial, sino en lo espiritual. Cada objeto fue ungido con aceite de la unción, y Aarón y sus hijos también fueron consagrados como sacerdotes. En Éxodo 40:9-15. Esto nos habla de santidad, de separación para Dios, de entrega total. Dios no comparte su gloria con el pecado, por eso, quienes le sirven deben estar limpios y dedicados. Esta consagración anticipa el llamado que hoy tenemos como creyentes: sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. Uno de los aspectos más sublimes de este pasaje es lo que ocurre al final del capítulo. Después de todo el esfuerzo, obediencia y consagración, leemos lo siguiente. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Éxodo 40:34. ¡Qué maravilla! Dios respondió a la obediencia de su pueblo manifestando su gloria. No se trató de una emoción humana o una luz artificial, fue la Shekinah, la presencia visible del Dios Santo. Moisés no pudo entrar al tabernáculo porque la gloria de Jehová lo llenaba. La nube era símbolo de dirección, protección y comunión. Cuando la nube se alzaba, el pueblo se movía; cuando la nube permanecía, el pueblo acampaba. En Éxodo 40:36-38. Dios mismo guiaba a su pueblo como un buen pastor. Este patrón de obediencia y manifestación divina no se limita al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, vemos cómo Dios sigue deseando habitar entre nosotros, no ya en tiendas hechas de manos humanas, sino en nuestros corazones. Jesús dijo en Juan 2:23, «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él». Este es el cumplimiento máximo del deseo de Dios de estar con su pueblo, morar en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así como el tabernáculo fue consagrado para recibir la gloria de Dios, hoy nuestras vidas están llamadas a ser templos vivos, dedicados al Señor.
El apóstol Pablo lo expresa claramente: ¿no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3 y 16. La consagración del tabernáculo nos inspira a revisar nuestras prioridades, nuestra santidad y nuestra comunión con Dios. La presencia de Dios entre su pueblo sigue siendo la promesa más preciosa que poseemos. El simbolismo del tabernáculo y su cumplimiento en Cristo. Continuando con nuestro recorrido por Éxodo 40, es fundamental profundizar en el simbolismo que envuelve cada elemento del tabernáculo. Nada fue dejado al azar. Cada tela, cada utensilio, cada ritual tenía una razón espiritual, una enseñanza profunda y un cumplimiento profético. La consagración del tabernáculo no fue solo un acto religioso, sino una revelación del plan redentor de Dios en Cristo. Comencemos por el altar del holocausto, ubicado en el atrio, donde se ofrecían los sacrificios de animales. Este altar representa el lugar de expiación, donde el pecado era tratado a través del derramamiento de sangre. El libro de Hebreos nos recuerda que, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, Hebreos 9 y 22. Este altar apuntaba directamente a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1 y 29. Él fue ofrecido una vez para siempre, no en un altar terrenal, sino en el verdadero santuario celestial, presentando su sangre ante el Padre por nosotros, Hebreos 9, 24-26. Luego encontramos el lavacro de bronce, donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar al lugar santo. Este acto simbolizaba purificación. La santidad no era negociable para quienes servían ante Dios. Esta verdad se refleja en las palabras de Jesús a sus discípulos: el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, Juan 1 y 10. Además, Pablo enseña que somos limpiados por el lavamiento del agua por la palabra, Efesios 5 y 26. El lavacro nos recuerda que nuestra vida espiritual requiere limpieza continua, no por méritos propios, sino por la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Ya dentro del lugar santo, encontramos la mesa con el pan de la proposición, que tenía 12 panes representando a las 12 tribus de Israel. Este pan se renovaba cada semana y era símbolo de la provisión constante de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús se presenta como el pan de vida, Juan 6 y 35. Él es el sustento diario de nuestras almas. Su palabra, su presencia, su gracia, nos alimentan en nuestro caminar espiritual. El candelabro de oro, de 7 brazos, iluminaba el lugar santo. Esta luz no debía apagarse jamás. Representaba la luz de Dios, la iluminación del Espíritu, la guía divina en medio de la oscuridad. Hoy, en Cristo, tenemos la luz verdadera: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, Juan 8 y 12. Además, somos llamados a reflejar esa luz: vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, Mateo 5, 14-16. También en el lugar santo se hallaba el altar del incienso, símbolo de la oración que sube a Dios como olor fragante. El salmista decía: suba mi oración delante de ti como el incienso, Salmo 141, 2. En Apocalipsis 5, 8, se nos muestra que los ángeles presentan copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Qué hermoso saber que nuestras oraciones no se pierden en el aire, sino que suben como aroma delante del trono de Dios. Pasando el velo, entramos al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, el corazón del tabernáculo. Dentro del arca estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y un recipiente con maná, Hebreos 9, 4. Encima del arca se encontraba el propiciatorio, con 2 querubines de oro que cubrían con sus alas. Allí, una vez al año, el sumo sacerdote rociaba la sangre del sacrificio por los pecados del pueblo, Levítico 16, 14-15. Todo esto encuentra su cumplimiento perfecto en Jesucristo. Él es nuestro arca, donde habita la plenitud de Dios. Él es nuestro pan del cielo, nuestra luz, nuestro intercesor, nuestro sacrificio y nuestro sumo sacerdote. En Hebreos 10,
19-22 leemos: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. La consagración del tabernáculo también pone en evidencia el rol fundamental de los sacerdotes, quienes fueron ungidos y apartados para ministrar ante Dios. Aarón y sus hijos fueron lavados, vestidos y ungidos por mandato divino. Esto nos enseña que el ministerio delante de Dios no es cuestión de voluntarismo, sino de llamado, preparación y santificación. Hoy, bajo el nuevo pacto, todos los creyentes somos llamados real sacerdocio, 1 Pedro 2, 9. Cada uno tiene el privilegio y la responsabilidad de servir a Dios con una vida consagrada. El aceite de la unción, usado en la consagración, es símbolo del Espíritu Santo. Sin la presencia y guía del Espíritu, ningún servicio es aceptable ante Dios. Como iglesia, necesitamos ser ungidos con poder de lo alto, como Jesús mismo lo fue al iniciar su ministerio, Lucas 4:18. Cada aspecto del tabernáculo tenía un diseño celestial, revelado por Dios mismo a Moisés. Como dice Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Esto nos muestra que todo en el Antiguo Testamento apunta al cumplimiento mayor en Cristo y su obra perfecta. Por eso, al reflexionar en la consagración del tabernáculo, no podemos quedarnos solo en la historia antigua. Debemos trasladar su significado a nuestra vida actual. ¿Estamos viviendo como templos consagrados a Dios? ¿Brilla su luz en nosotros? ¿Elevamos incienso de oración cada día? ¿Nos acercamos con confianza al lugar santísimo por medio de Cristo? La consagración del tabernáculo fue una invitación a vivir en comunión permanente con Dios. Y hoy, esa invitación permanece abierta para todo aquel que desea caminar bajo su presencia. A continuación veremos cómo la nube de gloria que descendió sobre el tabernáculo simboliza la dirección, cobertura y compañía del Señor en cada etapa del camino, y cómo esa misma gloria es prometida a la Iglesia en Cristo Jesús. La gloria de Dios entre su pueblo y su presencia en nosotros hoy. Habiendo contemplado el simbolismo profundo de cada elemento del tabernáculo y su cumplimiento en Cristo, llegamos al clímax del capítulo 40 de Éxodo, la manifestación visible de la gloria de Dios. Después de que Moisés colocó cada mueble, ungió cada objeto, vistió y consagró a Aarón y a sus hijos, y cumplió fielmente cada mandato divino, ocurrió algo extraordinario. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, Éxodo 40, 34. La nube simbolizaba la presencia misma de Dios. No era una neblina cualquiera, era la Shequina, la gloria visible del Señor. Esta nube ya había acompañado al pueblo desde Egipto, guiándolos de día y protegiéndolos de noche con una columna de fuego, de Éxodo 13, 21-22. Pero ahora, esa nube descendía para habitar permanentemente en el centro del campamento. Dios no solo los guiaba desde lejos, ahora decidía habitar en medio de ellos. Este acto revela el corazón de Dios, un Dios que anhela morar con su pueblo, que desea cercanía, comunión, intimidad. Desde el jardín del Edén, donde Dios caminaba con Adán, hasta la Nueva Jerusalén en Apocalipsis donde el tabernáculo de Dios está con los hombres, Apocalipsis 21, 3, la intención divina ha sido siempre la misma, estar con nosotros. El versículo 35 dice que Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. ¡Qué impactante! Aquel que hablaba cara a cara con Dios no pudo entrar por causa de la intensidad de su gloria. Esto nos recuerda que el acceso a la presencia divina no puede ser tomado a la ligera. Solo por medio de un sacrificio aceptado, por un mediador santo, se puede tener entrada al lugar santísimo. Y en esto, Cristo es nuestro acceso perfecto. Él abrió un camino nuevo y vivo mediante su carne, en Hebreos 10 y 20. Pero la presencia de Dios no solo llenó el tabernáculo, sino que continuó guiando al pueblo.
Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Éxodo 40, 36-37. Esto nos enseña dependencia. El pueblo no decidía su rumbo por impulso, ni por lógica humana, ni por conveniencia. Su guía era la nube. Cuando ella se movía, ellos caminaban; cuando permanecía, ellos acampaban. Esta es una imagen poderosa de cómo debemos vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Romanos 8:14 declara: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hoy, el mismo Espíritu que guió al pueblo en el desierto es quien nos guía en nuestro peregrinaje espiritual. Ya no seguimos una nube visible, pero sí escuchamos la voz del Espíritu en nuestro corazón, en la palabra, en la comunión con el cuerpo de Cristo. Esta última escena del libro de Éxodo nos deja con una certeza reconfortante: la fidelidad de Dios en cumplir su promesa de estar con su pueblo. Desde el momento en que dijo: harán un santuario para mí, y habitaré entre ellos, Éxodo 25:8, hasta el día en que su gloria descendió sobre el tabernáculo, Dios mostró que su palabra nunca falla. La consagración del tabernáculo no fue solo un evento religioso, sino un acto profético. Prefiguró la venida de Cristo, quien habitó entre nosotros, literalmente, hizo tabernáculo entre nosotros, Juan 1:14. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es la plenitud del tabernáculo. En Él vemos la gloria del Padre, en Él se cumple todo símbolo, toda promesa, todo propósito. Y así como el tabernáculo fue consagrado con aceite y lleno de gloria, también nosotros, como creyentes, somos templos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios? 1 Corintios 6:19. Dios ya no habita en tiendas de campaña ni en templos de piedra. Ahora su presencia habita en nosotros. ¡Qué honor tan grande! ¡Qué responsabilidad tan santa! Somos portadores de su gloria, reflejos de su luz, mensajeros de su gracia. La consagración del tabernáculo también nos desafía a una vida ordenada. Observa que Moisés no improvisó, todo fue hecho conforme al patrón divino. Hoy más que nunca necesitamos regresar al modelo de Dios. No basta con levantar estructuras o programas religiosos, debemos construir según el diseño del cielo, donde Cristo es el centro y su presencia lo llena todo. En 2 Corintios 6:16, Pablo lo resume de forma gloriosa: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¡Qué promesa tan preciosa! Dios no solo habita en nosotros, sino que camina con nosotros. En cada jornada, en cada batalla, en cada decisión, su presencia va adelante. Él es fuego que guía de noche, nube que protege de día. Él es el Dios de lo sagrado, pero también el Dios cercano, personal, amoroso. En conclusión, la consagración del tabernáculo es mucho más que un capítulo antiguo de la historia de Israel. Es una revelación del carácter de Dios, de su deseo de comunión, de su plan redentor y de su poder para llenar nuestras vidas con su gloria. Así como el pueblo acampaba en torno al tabernáculo, hoy nuestras vidas deben girar en torno a la presencia del Señor. Que cada día nos preguntemos: ¿está mi vida consagrada como lo estuvo el tabernáculo? ¿He dado lugar a la presencia de Dios para que llene mi corazón? ¿Me estoy moviendo al ritmo de su espíritu o según mis propios planes? Que podamos vivir como verdaderos templos vivos, consagrados, llenos de su espíritu, guiados por su presencia y reflejando su gloria en este mundo necesitado de luz. A Dios sea la gloria por habitar en medio de su pueblo. ¿Te llegó al corazón este mensaje? No dudes en suscribirte y formar parte de esta comunidad de fe. Deja tu comentario y comparte si sientes que Dios te ha hablado hoy. Gracias por acompañarnos en este camino de crecimiento espiritual. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo.
Un fuerte abrazo, que la paz de Dios ilumine cada paso de tu día.